Estamos integradas por Ana Cristina Flores, Mariana Hernández Buendía, Jael Jasso Ramírez, Fátima Samir Ramírez y Diana Isabel Banda. Vamos a hablar sobre radiología y cateterismo cardíaco, abordando el día de hoy la radiología. Bueno, vamos a empezar con la radiología del corazón. La radiografía de tórax pues va a ser un elemento de gran apoyo para el diagnóstico cardiovascular y pues va a ser un elemento fundamental, ya que junto con una buena clínica puede favorecer en el diagnóstico cardiológico hasta un 90%. Se ha utilizado la serie cardíaca como un elemento de uso rutinario en la exploración radiológica vascular y esta serie consiste en las siguientes proyecciones. En la teleradiografía de tórax, la proyección oblicua izquierda anterior, la proyección oblicua derecha anterior y la proyección lateral izquierda. Antes de comenzar a ver qué estructuras se observan en cada proyección, vamos a comenzar primero con una introducción acerca de algunos datos sobre la radiografía que ya conocemos, solamente para recordar, para posteriormente enfocarnos en las estructuras específicas del corazón. Muy bien, en la exploración radiológica siempre se debe tener un orden, debe ser simétrica y comparativa, por lo que se sugiere que el análisis sea de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo, empezando pues con tejidos blandos extratorácicos, el tejido óseo, mediastino superior y medio, la silueta cardíaca, hilios pulmonares, trama bronquial, flujo pulmonar, presión venocapilar y los hemidiafragmas. La mejor proyección para poder establecer si hay o no cardiomegalia va a ser la teleradiografía de tórax. Esta es una placa tomada a una distancia de 1.80 metros del tubo emisor de rayos X. La proyección es posterior anterior y en posición de pie y el rayo va a entrar por la espalda y el pecho del paciente es el que va a estar en contacto con el chasis. Para nosotros saber si se trata de una teleradiografía de tórax, debemos de identificar los siguientes signos radiológicos. Las escápulas fuera de campos pulmonares, como se observa en la letra A. Bueno, no sé si alcancen a apreciar ahí en la imagen, porque se ve muy tenue la línea. La cámara gástrica en la letra C y las clavículas simétricas con la columna vertebral o con el esternón. En cuanto a los tejidos blandos, pues se debe valorar el grosor del panículo adiposo. Aquí pues se puede identificar la complexión del paciente o detectar alguna patología a este nivel, como aire libre en el panículo adiposo o como sucede en el neumotórax. Y asimismo, si es mujer, se podrán observar las siluetas de las glándulas mamarias. En cuanto a los tejidos óseos, la clavícula debe ser simétrica. Esto se puede valorar mediante la medición del ángulo que se forma entre la clavícula y el esternón o la columna vertebral. Ambos ángulos deben de ser iguales. Las escápulas deben de estar fuera de los campos pulmonares y debe haber simetría entre ellas, como vimos anteriormente. Y los arcos costales deben de ser simétricos tanto en número como en morfología. Es importante también recordar la relación anatómica que existe entre el arco costal con el paquete neurovascular que corre por debajo de los bordes costales, ya que algunas patologías vasculares se pueden reflejar en este nivel. Un ejemplo de ello es el signo de Rosler, que se encuentra en la coartación de la aorta y que traduce un aumento de la presión arterial a nivel del lecho intercostal. Y bueno, esto se va a observar, mencionaba que se observa como imagen de sierra o desgaste del borde costal inferior. Y bueno, ahí en la imagen las flechitas muestran como pequeñas erosiones óseas en el borde inferior de las costillas, que este se le conoce como el signo de Russell, presente en la coartación de la aorta. Bueno, ahí rápido, un paréntesis rápido, porque esa pregunta también examinas. El signo Rosler o Rosler es un signo patognomónico de coartación de aorta. La coartación de aorta, bueno, es una patología que la vemos más en jóvenes. La aorta está coartada por el ligamento arterioso, que es, así son los remanentes de lo que era la comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, que es
la persistencia del conducto. Al cerrarse ese conducto se forma un ligamento y eso puede coartar la aorta, o sea, hacerla estenótica. Entonces, el flujo, como está tapada la aorta torácica descendente por la coartación, hace que la sangre tenga que llegar de la parte superior del tórax hacia el abdomen y hacia las piernas a través de colaterales. Entonces, el hiperflujo de las arterias que salen de la aorta, que son las intercostales, van a provocar este cizallamiento sobre los bordes inferiores de las costillas por el hiperflujo y las llegan a como diciendo, las corroen un poquito y forman este signo, de tal suerte que es patognomónico de coartación aórtica. Bien, ya después veremos la coartación aórtica como tal, pero bueno, este es uno de los signos más característicos de esta patología. ¿Qué más? En cuanto a la columna vertebral, esta también debe ser central en su relación morfológica con la silueta cardíaca y se puede valorar la cantidad de penetración del rayo a través de la silueta cardíaca y bajo esto clasificar a la radiografía como blanda o penetrada. ¿Qué significa que o qué nos indica que una radiografía sea blanda o penetrada? Bueno, le das a la siguiente, por favor, Marina. El concepto de blanda se refiere a cuando al observar la radiografía no se observan los espacios intervertebrales ni las apófisis espinosas a través de la silueta cardíaca. Y bueno, debido a esto se incrementan los defectos de los campos pulmonares, magnificando falsamente algún dato de presión venocapilar que probablemente no existan, como en la imagen se ve, bueno, de hecho no se alcanzan a observar los espacios intervertebrales. En cuanto a la técnica penetrada, pues aquí sí se observan los cuerpos vertebrales y los espacios intervertebrales. Los campos pulmonares son oscuros y al contrario de la técnica pasada, aquí se va a ocultar la patología bronquial, por lo que pues esta es más adecuada para valorar el tórax óseo o estructuras óseas. Y pues ahí en la imagen, como observamos, es la técnica penetrada. La columna se observa a través de la silueta cardíaca, sin embargo, los campos pulmonares son radiolúcidos y no es posible valorar la trama bronquial. En cuanto al esternón, este debe de ser central, debe de guardar una relación simétrica con las clavículas y en la proyección lateral, que es como lo tenemos en la imagen, se puede evaluar si hay evidencia de esternorenquilla, que este es un defecto congénito en el que el esternón sobresale del pecho de una manera normal, o pectus excavatum, que pues es la afección en la que el esternón se hunde en el pecho, que es como nos representa la imagen, un pectus excavatum en una proyección lateral. Eh, En cuanto al mediastino, en esta zona se debe de valorar la anchura del mismo. En el mediastino, habitualmente la zona del mediastino superior del lado izquierdo va a estar ocupado por el botón aórtico, la aorta transversa y parte de la aorta torácica descendente. Y en el mediastino superior del lado derecho, la vena ácidos y la vena cava superior. Como pueden observar, bueno, es que no sé si se alcance por la imagen, pero en la imagen inferior podemos observar en la segunda flecha la vena ácidos Correcto, sí. y se ve muy bueno. Y bueno, arriba están como delimitadas las áreas que se alcanzan a ver. A la siguiente también traigo imágenes, manita, ¿le puedes dar, por favor? Entonces acuérdense que, a ver, rápidamente, nada más ahí para, si nos regresamos tantito, es lo mismo, ¿eh? Entonces, en estas radiografías, en la tele de tórax, que es una proyección póstero-anterior, porque pueden ser que el rayo esté incidiendo por la espalda del paciente y el pecho, ¿sí? El pecho está pegado a la gaveta, al gabinete. Entonces, hagan de cuenta que vamos a tener dos perfiles, tiene que estar inspirada la placa, se tienen que ver X número de espacios intercostales, tenemos que ver poco la columna, pero sí bien la columna aérea de la tráquea, que se va a dividir en el bronquio derecho y bronquio izquierdo. Las escápulas tienen que estar excluidas de los campos pulmonares, por eso le pedimos al paciente que inspirar para bajar el diafragma, ¿sí? Que los brazos estén en la cintura, en la cadera, para poder sacar las escápulas
pues poder tener una visión más clara de lo que es los campos pulmonares y la silueta cardíaca. Y aquí en la silueta cardíaca, como bien lo tiene dibujado, cómo se ve el perfil izquierdo del corazón y cómo se ve el perfil derecho. Entonces, ahí están marcadas las estructuras que debemos de inferir, como que estamos viendo en la radiografía de tórax del lado izquierdo y las del lado derecho. Pues del lado derecho, pues obviamente entenderemos que veremos cavidades derechas y del lado izquierdo, desde la aorta, el arco de la pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y dependiendo obviamente la complexión del paciente, si una persona baja de estatura y con sobrepeso o con obesidad, pues el corazón tiende a estar más acostadito, ¿sí? Por la altura que alcanza el diafragma, por un abdomen, por una cavidad abdominal globosa, por a expensas de panículo adiposo, ¿no? Y en una persona muy delgada, como el corazón se alcanza a ver como si fuera una gota, una gotita, apenas descansando sobre el músculo diafragma, ¿no? Entonces, pues, obviamente esto va a desviar el eje del corazón a la derecha o a la izquierda, dependiendo incluso hasta la estatura del paciente. Pero bueno, esto es como para sentarnos bien en lo que es una placa de tórax bien tomada. No tiene que estar tan penetrada, no tiene tampoco que estar tan sobreexpuesta o subexpuesta, penetrada o no penetrada, sino que ahí el técnico es el que nos va a ayudar con estas cuestiones, ¿no? Nosotros no vamos a batallar con eso. Ajá, ¿qué más? A ver, vamos a seguir adelante. Bueno, aquí también se observan las estructuras que podemos, bueno, que se deben de observar en una placa, como también ya lo mencionó el doctor, las estructuras, de hecho, pues son las mismas. Le das a la siguiente. En cuanto a los cilios pulmonares, estos deben de observarse de bordes nítidos. El del lado derecho se va a observar en su longitud total, mientras que el izquierdo no va a ser así, ya que solo se va a ver una parte debido a la silueta de la arteria pulmonar y de la aorta. El hilio del lado derecho a lo ancho debe medir máximo 1.5 centímetros y como nos representa en la imagen, no tenemos el hilio del lado derecho en donde sus bordes son nítidos y pues el del lado izquierdo no se ve en su totalidad debido a pues a la silueta de la arteria pulmonar y de la aorta. Los hemidiafragmas, estos deben de ser redondeados de convexidad superior. Se van a evaluar aquí los ángulos que se forman entre la silueta cardíaca y el hemidiafragma, que este viene siendo el ángulo cardiofrénico, y el que se forma entre la parrilla costal y el hemidiafragma, que es el ángulo costodiafragmático. Estos deben de estar, los dos deben de estar libres. Y bueno, como sabemos, el hemidiafragma derecho normalmente está a una mayor altura que el izquierdo debido a la presencia del hígado en el hipocondrio derecho. Igual aquí en la imagen se observan los ángulos costofrénicos y los cardiofrénicos, la sombra cardíaca y bueno, todo lo que hemos mencionado hasta ahorita. A ver, una pregunta. Si yo tengo derrame pleural bilateral, ¿qué es lo que se borra de una placa? Que ahorita lo mencionaron. Los ángulos. Ajá, los senos, le llamamos ángulos o senos, el cardiofrénico o el costo diafragmático. Sí, uno es hacia las bases en el lado, en el extremo izquierdo y derecho, los pulmones, hacia el diafragma, esos son los senos cardiofrénicos, que diga costo diafragmáticos, y el seno cardiofrénico, que sí es esta incisura que se ve ahí en la silueta cardíaca, tanto en su borde izquierdo como en su borde derecho. Y veríamos los derrames pleurales. ¿Cómo se ven los derrames pleurales? Se ve así como, ¿cómo lo ven? Como onditas, ¿cómo se llega a ver un derrame? Pero algo de la onda de emoción, ¿no? Hagan de cuenta que se ve un nivel, como si fuera un nivel, vamos, es un nivel de agua, porque es lo que se ve, sobre todo cuando el paciente, obviamente, acuérdense que el nombre de tele de tórax, jóvenes, es una proyección póstero anterior tomada con el paciente de pie, ¿sí? Porque una cosa es póstero anterior y otra cosa es antero posterior. Antero posterior es cuando me toman la placa, no estando yo, vamos a decir, la gaveta o lo que es el dispositivo que utilizamos. Por ejemplo, ustedes han visto cuando se toma una radiografía con equipo portátil. No, doc. Hay equipos de rayos X para tomar, hagan de cuenta, en las terapias intensivas, nosotros no le podemos tomar una tele de tórax como tal al paciente. A ver si me doy a entender. Es obvio porque el paciente está intubado, está en una terapia intensiva, es imposible levantarlo, es imposible decirle que ponga los brazos en las caderas, es imposible decirle que inspire.
Los pacientes están sedados, están con ventilación mecánica asistida. Entonces, tiene que llegar el radiólogo todas las mañanas con su equipo de rayos X portátil, que es como una especie de arco en C, y obviamente se pone la gaveta por detrás de la espalda del paciente y el rayo va a incidir sobre el pecho del paciente en una proyección anterior-posterior, o sea, en AP, antero-posterior, no póstero-anterior. Eso hace que la silueta cardíaca se magnifique un poco porque el rayo está incidiendo directamente al corazón. Entonces, no puedo yo estabilizar si un paciente tiene cardiomegalia con un equipo portátil. Entonces, acuérdense, el nombre de tele de tórax da por entendido que no estoy pidiendo ni partes óseas ni partes blandas. Lo que quiero ver es la silueta cardíaca y los pulmones. Si yo pido un tórax óseo, entonces ya sabe el técnico que tiene que ser más penetrada la placa. Si yo pido una tele de tórax, estoy infiriendo que el técnico conoce la técnica para tomar una tele de tórax. En las cuestiones de terapias intensivas o cuando el paciente no es capaz de levantarse e irse a tomar la placa al servicio de rayos X, pues tienen que ser tomadas con equipo portátil. Y bueno, entonces, si yo tengo un derrame pleural, ya sea unilateral o bilateral, por la patología que ustedes quieran, entonces va a haber un nivel recto, o sea, un nivel como si fuera un nivel de agua, y entonces se borra el seno cardiofrénico y costo diafragmático, dependiendo de la intensidad del derrame, ¿verdad? Bueno, a ver, díganme 2 o 3 causas de derrame pleural, sea bilateral o unilateral. 3 causas. Puede ser insuficiencia cardíaca, Una de ellas, sí, claro, insuficiencia cardíaca, hipertensión venocapilar, edema agudo pulmonar, etcétera. ¿Qué otra? cáncer Cáncer. ¿Por qué el cáncer? por la disminución de la presión coloidosmótica, También, pero ¿qué otra cosa? Por ejemplo, tumores importantes en el tórax. Por ahí decían que se veía la vena ácigos. La vena ácigos recoge la sangre ¿dónde? ¿De dónde viene esa sangre? ¿De qué sistema? de los intercostales, ¿Pero de qué sistemas? ¿Cómo se llaman esos sistemas? O sea, más allá de las venas cavas. ¿El sistema ácigos qué es? pues solo recuerdo que recoge sangre de los intercostales, doctor, no sé Ok, si hagan de cuenta, recoge sangre de los sistemas linfáticos del tórax. Entonces, si yo tengo un tumor, lo más probable es que puedan estar obstruidos, colapsados, y entonces el paciente hace no edema pulmonar, perdón, derrame pleural. Sí me explico, pero no hay para dónde drenar, porque esos sistemas están en constante equilibrio, drenando la pequeña cantidad de líquido que hay entre la pleura parietal y la pleura visceral. Una es la pleura visceral, que envuelve a los pulmoncitos, y otra es la pleura parietal, que está pegada a la parrilla costal. Y eso permite que se den libremente los movimientos de amplexión y amplexación. Entonces, los derrames pleurales llegan a ocupar eso. Ahora, fíjense, habiendo hablado por ejemplo, ahorita, el sistema arterial y venoso de las costillas, ¿va en el borde inferior o en el borde superior? borde inferior. Inferior. Ok, entonces si ustedes hicieran una punción pleural para drenar una cuestión de un derrame pleural, porque eso es lo que hace una punción pleural, poner un catéter y drenar si ya no funcionaron los diuréticos, entonces tenemos que puncionar o poner una sonda intrapleural para drenar el líquido por ese derrame pleural. Entonces, ¿la punción dónde la harían? ¿Por debajo del borde costal o por arriba del borde costal? Por arriba. ¿Por qué por arriba? Para evitar dañar el paquete vasonervioso. Exactamente, para evitar provocar un hemoneumotórax, hagan de cuenta. Entonces, obviamente, cuando ustedes vayan a hacer una punción pleural o poner un drenaje pleural para drenar precisamente lo que es un derrame pleural, pues tendrán que hacerlo en el borde superior de la costilla, ¿no? Bien, para todo esto nos sirve y también para control obviamente, colocación de catéteres y todo esto, ¿no? Bueno, a ver, vamos a seguir. Yo creo que eso lo van a mencionar más adelante. Le das a la siguiente, manita. Y bueno, aquí nada más es una imagen de las estructuras que se pueden observar en una proyección PA, que pues ya mencionamos algunas de ellas, pero bueno, más adelante ya veremos en cada proyección qué estructuras se alcanzan a visualizar.
Acuérdense que las clavículas tienen que estar bien alineadas, súper, súper bien alineadas. Aquí están un poquito desalineadas. Si están desalineadas, habla de que la placa está ligeramente rotada, entonces la técnica no fue tan apropiada. O el paciente no cooperó o el técnico no nos ayudó. Por ejemplo, en este caso, ¿es hombre o mujer por lo que alcanzamos a ver? Mujer. Mujer. Es mujer, se alcanza a ver las mamas de la mujer, entonces hagan de que es una paciente mujer. Por ejemplo, yo les diría, esta es una mujer de complexión media, de complexión muy robusta, o sea, tendiendo a ser sobrepeso, gordita, o es una complexión delgadita. Media. Media. Es una complexión media, o sea, no se ve ni tan delgadita, pero tampoco no se ve gran cantidad de sobrepeso, no está bien inspirada la placa, porque hay que empezar, hagan de cuenta, si yo les pido, a ver, ustedes como alumnos de pregrado, describan una placa desde la técnica. Bueno, es una placa bien tomada, no está sobreexpuesta, o sea, no está penetrada, tampoco está subexpuesta, o sea, no es blanda, no es penetrada, se alcanza a ver bien la trama broncovascular, se alcanza a ver bien los senos cardiofrénicos y costodiafragmáticos, veo la tráquea, veo el bronco derecho, veo el bronco izquierdo, veo los hilos pulmonares y veo bien demarcadas la silueta cardíaca en su borde izquierdo y en su borde derecho. Y entonces puedo identificar estas estructuras que aquí tenemos. A ver, adelante, por favor. Y ya vamos a continuar con la silueta cardíaca. Este va a ser uno de los datos más importantes en la presencia de una cardiomegalia y pues va a haber dos métodos, el método cuantitativo, que es el que vamos a ver primero, y el método cualitativo. En el cuantitativo pues se determina con el índice cardiotorácico de los diámetros transversos y pues en este primeramente se traza una línea horizontal en lo que es la base del tórax, del ángulo costodiafragmático izquierdo hacia el del lado derecho. Después se va a trazar una línea vertical que pasa por todas las apófisis espinosas y de esta línea al lado derecho será la línea A y después de esta misma línea vertical hacia el lado izquierdo sería la línea B. Se suman A y B entre C y ese nos va a dar el índice que se considera que si es mayor a 0.5 es sugestivo de cardiomegalia. Entonces, siempre lo haremos, perdón, siempre lo haremos con una tele de tórax póstero anterior, no con una de equipo portátil. Es la única manera que yo pudiera hablar de cardiomegalia. ¿Se entiende? Bueno, ahí síganme, por favor. Y estos índices se pueden pues, clasificar en grados. El grado 1 es de 0.51 a 0.54, el grado 2 es de 0.55 a 0.59, el grado 3 es de 0.60 a 0.64 y el grado 4 es mayor a 0.65. Va a haber ciertos factores que nos van a modificar el tamaño aparente de la silueta cardiovascular. Entre ellos está una placa en expiración, una radiografía en AP, ascitis, obesidad, embarazo y deformidades de la caja torácica. Ok, la obesidad ahí lo tenemos, el embarazo, la citis, que todo hace que el abdomen, el diafragma esté más alto de lo normal, deformidades de la caja torácica, ya habíamos hablado de la producción AP, que son con equipo portátil, si está inspirada o no está inspirada, etcétera. Bueno, aquí obviamente que la cardiomegalia es una situación importante que desde que ustedes en un consultorio pues, le piden una tele de tórax a su paciente, se la puede ir a tomar a cualquier gabinete de cualquier hospital, el laboratorio es el Chopo, laboratorios Hernández, qué sé yo, te llega con la tele de tórax, pues bueno, ya sabes qué es lo que vas a tener tu negatoscopio en tu consultorio. Entonces, es una herramienta terapéutica, es una herramienta no terapéutica, pero una herramienta diagnóstica que te va a ir a ayudar definiendo qué onda con la silueta cardíaca. Si es el crecimiento más hacia el lado derecho o más hacia el lado izquierdo, ya te va orientando a patología o de las cavidades izquierdas o de las cavidades derechas o en su defecto de todas las cavidades del corazón, ¿no? Por ejemplo, en una cardiomiopatía dilatada, ¿qué cavidades están involucradas? Cuando hablamos de cardiomiopatía dilatada. Ventrículos. Los ventrículos, sobre todo los ventrículos, pero también las aurículas, pero abarca los dos ventrículos. Y a veces la cardiomiopatía hipertrófica es más del ventrículo izquierdo, aunque también se llega a hipertrofiar el ventrículo derecho, pero lo revisamos más hacia el ventrículo izquierdo. Fíjense, en una cardiomiopatía dilatada sí hay cardiomegalia y cardiomegalia global, que le llamamos corazón bovino o cor bovis. Y en una cardiomiopatía hipertrófica no, la silueta cardíaca no es que se haga grande, sino que las paredes de los ventrículos se hacen más gruesas, pero no hace una tele de tórax con cardiomegalia, sino que las cavidades se hacen más pequeñas. Es decir, los volúmenes ventriculares se van a hacer más pequeños o de menor cantidad.
Bueno, entonces, a ver, silueta cardíaca y luego seguimos. Esto es índice cardiotorácico para sacar si tiene crecimiento o no del corazón, a expensas de qué cavidades, para poder ir definiendo qué patología es la que voy a identificar. Sí, adelante. Doctor, yo tenía una Ujú. duda. Sí, Por ejemplo, el corazón de los deportistas que hacen mucho ejercicio, sí. ¿se podría llegar a ver alguna regresión? Por ejemplo, que hiciera mucho ejercicio en la juventud y después Sí. se lesiona o algo y nada más camina o no hace nada de ejercicio. Bueno, acuérdense que la hipertrofia apropiada, de pronto el deportista hace una hipertrofia apropiada, de acuerdo, claro, obviamente al tipo de ejercicio que haga. Vamos a decir, si es un atleta de alto rendimiento, lo más probable es que llegue a ser algo de hipertrofia del corazón, pero no es una hipertrofia que llegue a ser patológica. Si el paciente, fíjense, si el paciente per se tiene cardiomiopatía hipertrófica y no se le detectó, y es un atleta de alto rendimiento y aparte hace más hipertrofia de la que ya tiene por un defecto de congénito de la musculatura miocárdica, ese paciente tiene un alto riesgo de qué creen, de qué arritmia y qué situación va a llevar esa arritmia. ¿Qué le sucede a los deportistas, basquetbolistas, fútbol americano, fútbol, nadadores que están nadando y de pronto, o están jugando fútbol y de pronto se caen y los compañeros se quedan, pues, ¿qué le pasó a este cuate? No, se desvaneció. ¿Qué creen que hacen esos pacientes? Fibrilación ventricular. Hacen taquicardia ventricular y hacen fibrilación ventricular porque la cardiomiopatía hipertrófica provoca fibrosis de la capa muscular del corazón, o sea, del miocardio, de los miocitos. Entonces, esos pacientes hacen fibrilación ventricular y si no hay un desfibrilador, ¿qué le pasa al paciente? Pues ya valió. Bueno, sí, ya valió, pero se hace muerte súbita, ¿no? Sí, pues sí, ya valió, o sea, se cuajó, se coaguló todititito, ¿no? Como decimos. Esto lo estoy diciendo así como en broma, pero en realidad esto es lo que sucede. Bueno, respondiendo a la pregunta, el paciente con un atleta no puede estar sin supervisiones con radiografías de tórax, con ecocardiograma incluso, pruebas de esfuerzo para detectar patologías de este tipo. Y de pronto ese paciente, si le sabes que si tú sigues jugando, la probabilidad de que te suceda esto es muy alta. No sé si alguien de ustedes están muy chavitos, pero hay un artista que se llama De Nigris. ¿Alguien lo ubica? Sí, Bueno, si no lo ubican, es un artista así como Eduardo Palomo y muchos otros, así, no sé, el que ustedes quieran, Juan Gabriel, qué sé yo. O este cuate era un cuate joven. Bueno, Aldo de Nigris, hay un jugador de fútbol que se llamaba de Nigris y su hermano era un artista de Nigris. Entonces, el hermano jugador de fútbol ya le habían dicho que no jugara fútbol porque tenía cardiomopatía hipertrófica. O sea, ya tenía hipertrofia del ventrículo izquierdo. Su cardiólogo le dijo, oye, si sigues jugando a este nivel, el riesgo de que hagas muerte súbita en un partido o en cualquier otro momento es muy alta. Y efectivamente fue lo que le pasó. El, ese paciente, ese jugador de fútbol con apellido de Nigris, hizo muerte súbita en uno de los entrenamientos, no estoy seguro porque no fue en un partido. Estoy hablando del Monterrey hace ya una buena cantidad de años. Pero bueno, así como eso lo vimos en las noticias en multiplicidad de ocasiones. Hace poco lo hizo un sueco, ¿no? Yo les decía, un sueco, un cuate del fútbol europeo, de alguna selección europea, hizo una cosa como esta y lo que tenía era cardiopatía hipertrófica, ¿no? Bueno, ahí está la tele de tórax. Entonces yo espero haber respondido la pregunta aquí en la hipertrofia miocárdica del atleta, que es una hipertrofia apropiada y no inapropiada, ¿sí? Sí se hacen más gruesas las paredes del corazón y conforme el paciente va dejando esa competencia de alto rendimiento, posiblemente las cavidades y el grosor del músculo cardíaco vaya disminuyendo, si no totalmente, sí una buena cantidad. No crean que son hipertrofias. Vamos a hablar de hipertrofia, es hablar de más de 12 milímetros de grosor de las paredes ventriculares, sobre todo izquierdas, el septum interventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo, que es donde medimos el grosor de las paredes de ambas cavidades o del ventrículo izquierdo. Bien, ¿qué más, chicos? En cuanto a la valoración cualitativa, pues esta se basa en la relación de la sombra cardíaca con líneas hipotéticas trazadas con base a estructuras óseas. En el grado 1, pues el borde externo de la silueta cardíaca del lado izquierdo va a llegar a la mitad de la clavícula y este se dirige en forma vertical hacia el diafragma izquierdo.
En el grado 2, que sería la de aquí, el borde externo de la silueta cardíaca del lado izquierdo va a llegar a la mitad entre la línea a la mitad de la clavícula y el borde externo de la parrilla costal del lado izquierdo. Y el grado 3, la silueta cardíaca del lado izquierdo llega a tocar la parrilla costal del lado izquierdo, como se ve en la imagen. Es una cardiomegalia ya considerable, en un grado 3. Ujú. ¿Ok? Y el grado 4 está del borde derecho de la columna vertebral al borde derecho de la silueta cardíaca de la aurícula derecha no debe medir más de 1.5 centímetros. Si mide más, hay una cardiomegalia a expensas de las cavidades derechas. Y mencionaba que de acuerdo al nivel apical se puede intuir si es una dilatación o una hipertrofia. Si es una dilatación, mencionaba que la punta está elevada y el ángulo entre la silueta cardíaca y el hemidiafragma izquierdo es abierto. Y si es una hipertrofia, la punta del ventrículo es redondeada y hacia abajo y se forma un ángulo cerrado. Pues bien, era lo que les decía. Entonces, en la dilatación, sí como que hay un aumento de la silueta cardíaca en la tele de tórax, pero no en la hipertrofia. En la hipertrofia se hace redondito el corazón. Y ese ángulo que están marcando, pues se hace más pequeño. Obviamente que en la cardiomegalia del otro lado, en la placa que tenemos a nuestro lado izquierdo, pues claro que tienen que estar involucradas todas las cavidades del corazón. Es una cardiomegalia global, una cardiomegalia grado 4, y probablemente es condicionante de multipatología estructural cardíaca, ¿no? Es un corazón bovino, se le llama cor bovis. Bueno, cualquiera puede decir, ese paciente tiene cardiomegalia, pero hagan de cuenta, ¿cómo pudiéramos hacer el diagnóstico diferencial de una cardiomegalia y de un derrame pericárdico? Por ahí yo creo que a lo mejor vendrá un ejemplo más adelante. Pero pues hay que tener cuidado porque dice, ah, caray, ¿trae derrame pericárdico o verdaderamente es una cardiomegalia global? Bueno, a ver, vamos a seguir. Acuérdense que el pericardio también hay parietal y visceral, son las dos membranitas, una que cubre el músculo cardíaco, es el pericardio, ¿sí? Y otra es el pericardio parietal. Y estas dos telitas permiten que el corazón también tenga su movimiento dentro del mediastino medio. Ajá. Seguimos Y adelante. bueno, Ujú. vamos a continuar con el signo de la silueta, que este va a ser de utilidad cuando una estructura está en campos pulmonares y se desea inferir si es anterior o posterior, en base pues a la silueta cardíaca. Se dice que será de localización anterior cuando hay una radiopacidad que borra la silueta cardíaca en el hemidiafragma o la aorta. Que es aquí se ve en la imagen la estructura y cómo borda lo que es la silueta cardíaca. Y una radiopacidad que se superponga, pero no borre el borde cardíaco, se localiza posteriormente. Y este se puede encontrar en el lóbulo inferior, en mediastino o en la parte trasera de la cavidad pleural. Eh, ya pasando a las proyecciones, vamos a ver, vamos a describir los elementos anatómicos que forman parte de los bordes de la silueta cardiovascular normal por cada proyección. En la proyección PA, empezando de arriba hacia abajo, del borde derecho tenemos la vena cava superior y la aurícula derecha. Y en ocasiones mencionaba que puede verse debajo de la aurícula derecha la entrada de la vena cava inferior. En el borde izquierdo este tiene tres arcos, el botón aórtico, el arco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. En la proyección oblicua anterior izquierda, de arriba hacia abajo, de manera anterior tenemos el arco aórtico y la aorta ascendente, la orejuela derecha y el ventrículo derecho. Y en posterior, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y con un menor grado de claridad, la arteria pulmonar y por encima el arco aórtico. En cuanto a la proyección oblicua anterior derecha, tenemos que esta radiografía se toma después de que el paciente ha ingerido bario para poder visualizar el esófago. De manera anterior tenemos el ventrículo derecho y en ocasiones el izquierdo y la arteria pulmonar. De manera superior tenemos la aorta ascendente, su arco y una parte de la aorta descendente. En posterior, de abajo hacia arriba, la vena cava superior y un pequeño segmento de la aurícula izquierda. Y el límite posterior pues se ve limitado por la opacificación del esófago. Miren, para más o menos darnos cuenta, siempre en esta proyección, por ejemplo, oblicuo anterior derecha,
Obviamente se le da el trago de vario para ver si comprime el trago de vario, pero el trago de vario pues va en el esófago. Aquí nada más lo que les quiero decir, cuando la proyección es oblicua anterior derecha, la columna está del lado izquierdo. Entonces, cuando les pongan una placa y vean que la columna está del lado izquierdo para nosotros, aquí como lo estamos viendo de frente, cuando la columna está del lado izquierdo, la proyección es oblicua anterior derecha. Del otro lado, cuando la columna está del lado derecho del corazón, de nuestra silueta cardíaca, la proyección es oblicua anterior izquierda. Entonces, imagínense al corazón cuando si me voltean del lado hacia el lado derecho, cómo se va a ver mi silueta cardíaca. Y si me voltean del lado izquierdo, cómo se va a ver mi silueta cardíaca. Pues más o menos yo tengo que imaginar, porque ojalá los radiólogos nos hicieran este dibujo de la letra B todo el tiempo, ¿no? Que nos dijeran, a ver, doctor, aquí está el ventrículo izquierdo, derecho, aquí está la vena cava inferior, la vena cava superior, la aurícula derecha, la aorta, etcétera. Ojalá no lo dibujaran así, pues sería formidable, ¿no? Pero no, nos entregan la placa como en la del tipo, como la A, no nos la entregan dibujada. El dibujo tendré que interpretarlo yo, o sea, o tratar de tenerlo en mi mente para poder ver qué estructuras estoy viendo. Espero que eso quede un poquito claro, porque ojalá nos entregaran las radiografías así. Yo hubiera querido cuando era estudiante que el técnico radiólogo me entregara la placa como si fuera la letra B, pero no, oh sorpresa, nos las entregaba como normales, ¿verdad? Como deben de ser. A ver, entonces esto, oblicuo anterior derecha. ¿Qué más? En la proyección lateral izquierda está formado en su parte anterior por la aorta ascendente en su tercio superior, el tronco de la arteria pulmonar y el ventrículo derecho en su tercio inferior. Y en posterior tenemos la vena cava inferior, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Entonces en la lateral izquierda, para no batallar, siempre se pide la lateral izquierda, siempre vamos a pedir, no la lateral derecha, siempre pedimos la lateral izquierda como parte de la serie cardíaca. Entonces la columna, siendo lateral izquierda, la columna está a la derecha de nosotros. ¿Ok? Y con eso también podemos ver, hay que imaginarnos cómo se ve el corazón desde la parte lateral izquierda para poder inferir qué estructuras son las que están crecidas o no. Mira, regrésate a todas las proyecciones. Entonces, AP, rápido, las vemos rápido otra vez. Entonces, este es en póstero anterior, perdón, este es en póstero anterior, es una tele de tórax en póstero anterior, la que sigue. Esta es una proyección en oblicuo anterior izquierda, columna a la derecha, veo el corazón bien redondito y veo las 4 cavidades, estando el septum interventricular exactamente en medio de esa silueta cardíaca, de esa bolita que vemos al lado de la columna. ¿Sí? Abajo obviamente los ventrículos, arriba las 2 aurículas. En la oblicuo anterior derecha, la que sigue, vemos, ahora vemos diferente, ese era el trago de vario, y vemos que en esta oblicua anterior derecha, ¿sí? Como estamos viendo predominantemente cavidades derechas del corazón, ¿ok? Y en la lateral izquierda, cambia la columna a la derecha, en la lateral izquierda estoy viendo predominantemente cavidades izquierdas del corazón, aurículo y ventrículo izquierdo, la aorta desenrollada o elongada para ver mejor la aorta, ¿no? Entonces son las 4 proyecciones que tiene una serie cardíaca. Cuando ustedes pidan una serie cardíaca, que ojalá las lleguen a pedir para hacer estos ejercicios, las revisemos y veamos qué cavidades pueden estar comprometidas, ¿no? Realmente una radiografía de tórax, una serie cardíaca nos va a ayudar para ver crecimiento de estructuras del corazón en relación a las estructuras de la caja torácica. Ok, ¿qué más? Y pues como sabemos, uno de los datos más valiosos que se obtienen con el examen radiológico pues es saber si hay una cardiomegalia global o va a estar limitado a alguna cavidad. Empezando con el crecimiento de la aurícula derecha, esta se estudia mejor en posterior anterior y oblicuo anterior izquierda. Y menciona que en posterior anterior se ve como un aumento de la prominencia del borde inferior derecho hacia el hemitórax derecho, que esta puede ocurrir por una dilatación ventricular derecha. Y en la oblicua se ve una prominencia de la orejuela derecha inmediatamente por abajo de la aorta ascendente. Y ahí hay otra imagen. En cuanto al crecimiento del ventrículo derecho, este se estudia mejor en oblicuo anterior izquierda y lateral izquierda. En cuanto a la oblicua, esta se muestra si la prominencia anterior de la silueta llega a tocar la pared torácica, es probable que haya un crecimiento del ventrículo derecho.
En cuanto al lateral, lo que pasa es que el espacio retroesternal, este se va a encontrar ocupado en un 60% de su espacio, pues. Miren, aquí rápido, un tantito rapidísimo. Por ejemplo, aquí nos hablan de crecimiento del ventrículo derecho en esta oblicua anterior izquierda. ¿Sí? Entonces quiere decir que donde están las flechitas, esa parte de la silueta cardíaca, si llega a tocar el esternón, estoy infiriendo que el crecimiento es del ventrículo derecho. Pero si la silueta cardíaca borra la aorta, que aquí como lo ven, porque puede ser una cardiomegalia global, ¿sí? Hagan de cuenta que del otro lado, si estas flechitas las pasáramos del otro lado de la silueta, hablaríamos de crecimiento del ventrículo izquierdo, sobre todo si la silueta cardíaca rebasara a la columna vertebral, porque en esta proyección izquierda, acuérdense que la columna vertebral estaría a la derecha, como lo estamos viendo aquí en esta placa. ¿Sí se entiende? Entonces, obviamente, si yo pienso en cavidades derechas, se tendría que pegar al esternón. Si yo pienso en cavidades izquierdas, tendría que rebasar la columna vertebral. Entonces, hagan de cuenta que tengo que ver esto. Ahora, yo tengo que pensar así, hagan de cuenta. Vamos a pensar en algo que nos haga crecer el ventrículo derecho. Díganme 2 o 3 enfermedades del corazón que hicieran crecer el ventrículo derecho. Estenosis mitral. Sí, pero Digo, ¿por qué? ¿Por qué la estenosis mitral si es el ventrículo derecho? Estenosis pulmonar. Pero sí, también, sí tienes razón, estenosis mitral, pero sí, tendría que ser un análisis así, muy de sacar 10, saber bien, ¿por qué la estenosis mitral, la persona que dijo estenosis mitral, por qué la estenosis mitral causaría hipertrofia ventricular derecha y dilatación ventricular derecha? ¿Por qué? porque aumentaría la presión del ventrículo izquierdo, luego la presión de las venas Pero ¿por qué pulmonares, luego pero ¿por qué la presión del ventrículo izquierdo, la estenosis mitral? porque no va a poder fluir bueno, va a necesitar más presión para que fluya la sangre necesaria al ventrículo Sí, pero izquierdo. entonces, pero ahí te va, entonces el ventrículo izquierdo no tendría problema. Sí me explico, porque tiene estenosis de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo no le pasa nada. El ventrículo izquierdo va a funcionar normalmente. ¿Qué le pasa a la aurícula izquierda? Pues se va a hipertrofiar. Se va a hipertrofiar y se va a dilatar. Entonces tengo que pensar en qué placa puedo ver el crecimiento auricular izquierdo. Ok, se dilata la aurícula izquierda y luego ¿qué le pasa a las venas pulmonares? Va a aumentar la presión porque el Ok, retorno y luego venoso ¿qué le pasa a los capilares pulmonares? aumenta la presión Igual y lo empieza a haber un mismo. poco de Y edema. luego ¿qué le pasa a las arterias pulmonares? Pues igual se Lo regresa la presión mismo. hasta Y allá. luego ¿qué le pasa a la válvula pulmonar? Es insuficiente. Se hace insuficiente. Y luego ¿qué le pasa al ventrículo derecho si se sobrecarga de volumen? Se ensancha. Va a crecer. ¿Y qué le va a pasar a la válvula tricúspide? Si ya tengo hipertensión pulmonar también, Pues también va a ser insuficiente, ¿no? se va a hacer insuficiente. Entonces, bueno, todo eso me va a llevar a crecimiento de cavidades derechas. La estenosis mitral sí me puede llevar a crecimiento. Pero directamente pudiéramos decir estenosis pulmonar, hipertensión arterial pulmonar primaria o idiopática, insuficiencia de la válvula pulmonar. Todas esas me van a hacer crecimiento de cavidades derechas. Si me voy del lado izquierdo, digo estenosis aórtica, coartación aórtica, etcétera, etcétera, ¿no? Hipertrofia ventricular izquierda por una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, bueno, ya voy pensando en qué patologías, en qué edades, para pedir una teletórax y que voy a sospechar. Por ejemplo, piensen en qué grupo de edad tendría que sospechar una coartación de aorta y cuál es el diagnóstico con el que yo llego a la coartación aórtica, o sea, qué signo o a la exploración que encuentro en un paciente con coartación aórtica. ¿Alguien ha escuchado esos rollos de la hipertensión secundaria y qué es la hipertensión secundaria? No, Sí, no. pero de la O coartación sea, que de hipertensión primaria es como hepática y la secundaria es pues secundaria, La pero no, hipertensión primaria no es que sea idiopática, la hipertensión esencial primaria, la hipertensión arterial sistémica, que tenemos un montón de personas a nivel mundial, más del 40% de la población probablemente mexicana, si no es que más porque está subdiagnosticada, sí, porque la gente no acude a las consultas, qué sé yo, lo que ustedes quieran, pero por lo menos un 10, 15, 20% de la población mexicana tiene hipertensión arterial sistémica, dependiendo obviamente del grupo de edad. La primaria es multifactorial y la secundaria es secundaria a alguna patología que es extracardíaca o extracapilar pulmonar que está provocando la hipertensión.
¿La coartación causa hipertensión secundaria, sí o no? ¿Y por qué? ¿Y de qué extremidades? Pues sí, y podría ser empezando por el izquierdo, ¿no? Pero De la coartación, extremidades bueno, superiores. de extremidades superiores, entonces, ¿y en qué grupo de edad? ¿De niños? Pacientes jóvenes. Pacientes jóvenes, pacientes como de la edad de ustedes, vamos a decir, o pacientes un poquito más jóvenes, entre los 15, 18, 20, 25 años de edad, es cuando detectamos las coartaciones aórticas, que ya tenía coartación aórtica, pero que se está expresando ahora en este joven, en este adolescente, con hipertensión arterial secundaria, sobre todo de miembros superiores. Por eso hay que tomar la presión en las piernas y en los brazos para sacar el índice el índice de presión de arteria y brazo, y eso hacer la diferencia entre una coartación aórtica. Obviamente va a tener un soplo de coartación aórtica, va a tener hipertrofia ventricular izquierda en el electro, en la placa va a ser una silueta cardíaca redondeada, va a tener el signo de Roesler, ¿sí? Por el hiperflujo de las arterias intervertebrales y intercostales, ¿sí? Y arterias mamarias hiperdilatadas, porque la sangre tiene que llegar por algún lado a las piernas. ¿Va a tener pulsos abajo o no si tengo coartación aórtica? Si usted le palpan los pulsos en la ingle a una persona con coartación aórtica, ¿se van a sentir los pulsos o no se van a sentir? Pues en la ingle aún se sentirían un poco, ¿no? Pero ya hasta los pulsos pedios sería, pues ya ahí. No, incluso en la ingle a veces no se sienten, ¿eh? Por la coartación es tan importante que prácticamente es interrupción del arco aórtico, aunque no le llamamos interrupción del arco aórtico. Interrupción del arco aórtico es que sí, no hay conexión entre la aorta torácica descendente y la aorta torácica descendente más abajo, ¿no? Sí me explico, o sea, la aorta torácica, después del callado aórtico, ya después del diafragma, pues ya se va a llamar aorta abdominal. Pero la coartación, acuérdense que es después de la subclavia izquierda siempre. En la mayoría de las veces, 99% de las veces, una coartación de aórtica es donde está el ligamento arterioso, que eso es una cuestión que sucede al nacimiento y ese ligamento puede comprimir a la aorta y provocarle coartación. Ese paciente lo detectamos por hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo que orientar si el paciente me llega por determinación, si llega por disnea, pues obviamente le tengo que pedir una tele de tórax, ¿a poco no? Si llega un paciente, doctor, yo siento disnea cuando me baño, cuando lavo mi ropa, cuando recojo mi recámara, cuando, qué sé yo, tiene disnea de pequeños esfuerzos, pues de entrada hay que pedir una tele de tórax. Ok, vamos a seguir adelante. Doctor, yo tenía una duda de la imagen. Sí, ¿Por qué se ve más radiopaco el corazón y el diafragma que la parrilla costal? ¿por qué se ve qué? Más radiopaco, ¿En qué? corazón, diafragma y en Ah, esta imagen. porque esté enfocado, la placa está tomada, enfocada directamente, vamos a decirlo, por escoleta, por educación, nos ponen más el corazón como tal. Pero no le demos importancia, créanme, no le demos importancia a esos detalles. O sea, ¿por qué se ve? Porque pues, la placa está tratando de representar lo que es la silueta cardíaca. Olvídense del esternón. El esternón ahí va a estar y es un huesito y ese no tiene mayor problema. Pero concentrémonos en lo que es la silueta cardíaca, más sobre todo en eso que en esos otros detalles. Sí, porque no puedo decir, híjole, esta placa de este libro es viejísima aparte, ¿no? Entonces, pues no podemos hablar de si es de buena calidad o no, pero es una fotografía de una tele de tórax en esta proyección, en un oblicuo anterior izquierdo. Entonces, esos detalles mejor hay que dejarlos fuera, ¿no? Entonces, no tengo una explicación a esto, ¿no? Entonces, centrémonos en, mejor pregúntenme qué patologías pueden hacer crecer una cavidad y cómo la puedo ver mejor en qué proyección, ¿no? A ver, vamos a seguir adelante. En cuanto al crecimiento de la aurícula izquierda, pues este se considera una estructura que es posible estudiar en las 4 proyecciones. En posterior anterior se ve la imagen de 4 arcos, que es cuando la prominencia de la orejuela izquierda da lugar a la aparición de un arco intermedio, que sería entre el arco de la pulmonar y el del ventrículo izquierdo. En las grandes dilataciones de la aurícula izquierda se puede observar un doble contorno del perfil derecho, que va a ser casi paralelo a la aurícula derecha. Entonces, un doble contorno auricular, ahí estamos hablando bien. Esta se llama perfil izquierdo de 4 arcos. La aorta, la pulmonar, la orejuela izquierda y el ventrículo izquierdo, con las flechitas de arriba hacia abajo en el perfil izquierdo del corazón. Entonces, estamos hablando posiblemente de una estenosis valvular mitral.
En la estenosis valvular mitral tenemos un perfil izquierdo de 4 arcos en la tele de tórax. Obviamente que tele de tórax implica proyección póstero-anterior. Ok, ¿qué más? En cuanto a la proyección oblicua anterior izquierda, este se va a detectar por un desplazamiento hacia arriba o una disminución de la luz del bronquio principal izquierdo, que pues esto lo provoca la aurícula izquierda dilatada. En la proyección oblicua derecha se observa un rechazo hacia atrás y la disminución de la luz del esófago en su tercio inferior, como aquí se ve. Entonces, aquí es ventrículo izquierdo, aquí es cavidad izquierda. Entonces, en la oblicua anterior derecha, cómo rebasa la silueta cardíaca, cómo comprime lo que es el trago de vario, y en la otra proyección, sí, que es la contraria, cómo rebasa la columna vertebral. Entonces ya estoy diciendo, caray, tiene crecimiento de estas cavidades, tengo que pensar en patología izquierda, cardíaca, o esta tiene predominio de cavidades derechas, pues tengo que pensar en patologías que involucren las cavidades derechas del corazón. Bueno, miren, aquí rápido un paréntesis, porque ya vamos a acabar. Miren, entonces, este grupo va a ver radiología y cateterismo cardíaco, ¿no? Entonces, después viene electrocardiografía, jóvenes. Miren, en electrocardiografía, no sé qué grupo le vaya a tocar, nada más hay que ver electro normal, porque si no nos vamos a tardar años. ¿Cómo se toma un electro? Lo de triángulo de Eindhoven y todo esto, explicarlo muy brevemente, pero dar los datos de un electro normal. Y estas personas tienen que abarcar electrocardiograma. Digo, yo agarraría electrocardiograma, prueba de esfuerzo y Holter, ¿sí? Ya después agarraría, otro grupo agarra arritmias y paro cardíaco con las guías actuales, pero hagan de cuenta, lo que yo quiero es diferir arritmias cardíacas y muerte súbita. Si me estás escuchando por ahí, Alan, hagan de cuenta, arritmias cardíacas y muerte súbita, junto con paro cardíaco y guías actuales, vamos a dejarlas hasta después de resonancia magnética. ¿Sí me captan la idea? ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí, doc. Bueno, entonces ahí les va. Entonces, lo repito. Entonces, cateterismo cardíaco, terminan ustedes. Y el siguiente grupo va a dar electrocardiografía, prueba de esfuerzo y Holter. ¿Sí? Rápidamente, eso hay que verlo rápidamente. Es ver electro normal, cómo se toma un Holter, en qué se indica un Holter, en qué se indica una prueba de esfuerzo, el score de Duke, el índice de Duke, todo eso. Si alguien tiene dudas, pues me avisan para eso. Pero preferiría ver puramente electrocardiografía normal. Luego, vamos a evitar, después de Holter, dar arritmias y muerte súbita, sino que el punto 4 y 5 de la unidad 2 lo vamos a ver hasta el último, hasta después de resonancia magnética. Entonces, vamos a ver primero el instrumental terapéutico, de diagnóstico, antes de meternos ya a cuestiones patológicas. ¿Sí quedó claro, más o menos? Sí, doc. Ok, entonces se los encargo así. Entonces, arritmias y paro cardíaco pasa hasta el último después de resonancia magnética, para que lo preparen así. Bueno, chicos, que tengan un excelente día a todos y un buen fin de semana. Gracias, doc, Gracias, igualmente. doctor, igual. Gracias, doctor. Nos Gracias, vemos. doctor. Buen día.